Qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y aquí estábamos charlando con el amigo Miguel Ángel Pacheco, tocayo, que pertenece a una generación que dicen que quedamos poco, Miguel. Recién estábamos charlando con el ingeniero Asmat, que también más o menos es de nuestra misma generación, pero dice que es la mejor que ha dado la historia contemporánea y quedamos poco y nos estamos yendo, dice, ¿no? Una generación que ha vivido de todo, porque no nos falta absolutamente nada para experimentar, ¿no? Desde guerras hasta, bueno, hasta una pandemia, ¿no? Crisis de todo tipo, en fin. Buenas noches y gracias por tu tiempo y por prestarte a charlar acá frente a nuestras cámaras, ¿eh? No, muchas gracias a vos, Miguel, como siempre, muy agradecido a vos y al canal que nos convoca para charlar, para emitir alguna opinión, alguna idea, algún proyecto. Así que gracias y como siempre muy cómodo de estar aquí contigo. Lo que sí te voy a pedir es que eleves el tono un poquito más porque estamos separados según marca el protocolo, entonces Bien, por está así. bien. No, el tema es, tenemos alguna particularidad, somos medios especiales, todo el mundo se cree especial, nosotros también. Sí, ¿no? Nuestra generación ha pasado de todo, en 70 años pasamos prácticamente de un mundo más rústico, donde desde que cocinar en una casa se hacía con otras energías, a tener hoy en día una comunicación y unos servicios que eran impensables cuando nosotros éramos chicos. Ni siquiera nos imaginábamos. Pasamos de tomar leche del lechero a tener marca la leche. Sí. Y pasamos de ver cómo una persona llegaba a la luna. Y como hoy nos estamos comunicando que era ciencia ficción, en la década del 50 era ciencia ficción pensar que una persona se iba a estar viendo con otra que estaba a miles de kilómetros y compartiendo un proyecto, una charla, una amistad o lo que fuera. Y también nos tocaron todas las situaciones complejas de este mundo. Pero hay una cosa que, entre tantas malarias que nos han pasado, pandemia de por medio, no nos hemos dado cuenta de algo muy importante que pasó en estos años en el mundo, que es el hecho de que no hubo guerras. Es decir, dicen que uno de los periodos más largos donde no ha habido conflictos armados en la historia de la humanidad. Son desde la década del 40, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Ha habido guerras y ha habido conflictos entre países y ha habido conflictos internos de los países, pero no esas guerras tan atroces donde no nos olvidemos que la Segunda Guerra se llevó 80 millones de personas, entre la mayoría civiles, ¿no? Sí. Y eso no nos ha ocurrido, gracias a Dios, y espero que pase muchas décadas hasta que... Pero ha habido hambrunas y sigue habiendo hambrunas. Problemas. Y las migraciones son tremendas. La gente que huye de su lugar, ¿no es cierto?, para buscar y muere en el intento, muchos de ellos, para buscar sobrevivir nada más que sobrevivir, ¿no? Las diferencias de desarrollo económica y demás se están profundizando. Y antes no nos dábamos cuenta cuando nosotros éramos jóvenes. No sabíamos lo que pasaba. Eran los 60 y no nos dimos cuenta de ese proceso. No sabíamos lo que pasaba en África. Claro, seguro. Ahora lo tenemos al instante. Ese mundo globalizado lo que ha hecho es que veamos todas esas realidades y aquellas personas que padecen todas las prohibiciones que hoy están teniendo en esos países o el nuestro, están queriendo llegar a lo que viven otros y en otros lugares, por eso las migraciones, ¿no? Fíjate vos que la noticia del asesinato de Kennedy
tardó 15 minutos de ir de una costa a otra en Norteamérica. Hoy eso, creo que la noticia llegaría antes que llegue la bala. Sí, es cierto, sí. Bueno, así que ese es el mundo que nos ha tocado desarrollar y yo estoy contento de haber vivido esta época. Por supuesto, sí. Porque hemos visto una transformación de la sociedad y de las personas que para mí ha sido importante. Por más allá de todos los problemas y que hay gente con hambre y que hay gente con escasos recursos para educarse y para aprender, todo el mundo hoy en día tiene más posibilidades que antes. Sí. Y las diferencias de las sociedades van a seguir ocurriendo, desgraciadamente, pero me parece que cada vez están más a la luz, sí, más a flote, y se van a tratar de ver de qué manera se resuelven. Mira, yo estaba, cuando era gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, una vez charlando con un alto dirigente de la sociedad rural argentina. Y este hombre decía que no se podía seguir viviendo en un país donde las personas andaban con autos con vidrios polarizados, viviendo en barrios cerrados y mirando cuando paraban en un semáforo para todos lados para ver si no venía alguien a romperle un vidrio, que había que buscar la manera de resolver esto. Cómo encontrar para que la sociedad se apacigüe, mejore, crezca, tenga mejor nivel económico y demás. Yo te digo la verdad, me sorprendió mucho la declaración de un hombre de esa organización, que uno lo tiene ideológicamente mucho más a la derecha y todo demás, y realmente me puse a pensar por qué decía eso y por qué él se dio cuenta, o se daban cuenta, de que nadie se puede salir solo de todo lío. Se sale todos juntos o acompañados, pero solo muy difícil, porque en definitiva uno mismo termina pagando las cuentas de esta diferencia. Es decir, a mí no me gusta caminar en un pueblo donde hay gente durmiendo en la calle. No me o revolviendo basura. O te golpean las manos, lo estamos viendo, el timbre. Sí. Bueno. Y la pandemia ha hecho eso, ¿no es cierto? Que las diferencias se potencien. Las diferencias sociales, económicas, culturales. ¿Qué va a pasar ahora con la educación? Hay que repensar la educación. Pero parece que las urgencias políticas son más importantes, ¿no es cierto?, que la integridad y la salud de nuestros chicos y de nuestros maestros. Yo no conozco acá, por ejemplo, no sé si en Entre Ríos se han hecho hisopados los maestros, por ejemplo. Sí, las escuelas tienen agua lavandina, no sé. Y por eso te digo que esto... y las carencias se van a poner a la luz. Se van a poner a la luz, exactamente, ¿no? Y fue por allá, hay un librito, ¿no es cierto?, muy cortito, pero muy jugoso, que se escribió en el siglo XIX, por allá. Lo escribió Carlos Marx, se llama el 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde compara a Bonaparte, el 18 Brumario, Luis Bonaparte, con el gran Bonaparte. Y dice que la historia se repite primero como tragedia, ¿no es cierto?, Bonaparte, y después como comedia, Luis Bonaparte. Y uno, cuando se recuerda que en marzo vos lo habías dicho recién, del 2008, ¿no es cierto?, apareció en Clarín, pero como segunda noticia, que había una modificación en los impuestos a la producción agropecuaria. Así apareció, ¿no es cierto?, y una resolución 125. Y después pasó todo lo que pasó. Y hoy, en 2021, resulta que parece que damos toda una vuelta y volvemos casi a lo mismo. Digo casi porque parece que el presidente lo ha estudiado mejor y se ha dado cuenta que volvía un problema muy grande, casi ingobernable. No sé, a mí me ha costado tratar de entender la lógica del gobierno, de qué manera ejerce el poder y de qué manera piensa conducir la Argentina para llegar a algún lugar. Hay muchas palabras que pueden definir, tratando de globalizar la acción del gobierno, porque no sabemos quién gobierna. Ese es uno de los temas. No sabemos si quieren poner retenciones al campo o no, sí, si quieren limitar las exportaciones o no, si quieren aumentar los subsidios a la gente pobre o no.
no sabemos. Y hay una palabra que me parece que lo abarca todo, que es incertidumbre. Este gobierno nos lleva todos los días a la incertidumbre. Anuncia cosas y luego las da marcha atrás. Es decir, es como si estuviera probando a ver si alguna de las propuestas avanza y puede desarrollarla. Y hay muchos ejemplos en este año y pico de lo que ha pasado. Y el ejemplo más doloroso debe ser el del tratamiento de la pandemia. Es decir, éramos los campeones del mundo, nos reíamos de los vecinos, decíamos que éramos mejores que Europa, y resulta que tenemos millones de contagiados, llevamos ya 60.000 muertos, 50.000 muertos en la Argentina, cuando si tuviera Macri iba a haber 10.000, dijeron. Sí. Entonces, y no sabemos cuándo termina, lo peor. Que estamos demostrando que no hemos tenido ningún plan para conseguir las vacunas necesarias y tener un programa serio de vacunación. Nuestros vecinos chilenos nos llevan ventajas abismales en ese tema porque previeron muchas cosas, avanzaron sobre muchas cuestiones. Hoy estamos haciendo toda una historia épica cuando va un avión argentino a buscar 300.000 vacunas. Necesitamos 40 millones. A ese ritmo vamos a demorar 18 años en vacunar los argentinos, cuando ya no quede ningún argentino vivo, digamos. Entonces, hacen una épica de una cuestión realmente sencilla y no sé por qué tanto lío, pero sí han demostrado imprevisibilidad. Y cuando le erran en las retenciones, hay un chacarero que cobra más o que cobra menos. Pero cuando le erran en una vacuna hay gente que se muere. Y eso lo tratan con tanta liviandad y como si fuera una cuestión que ellos lo tienen superada totalmente. Digo ellos, el gobierno. Fíjate vos que la noticia que titulaba Clarín en segunda no era la principal noticia. La principal noticia era la venta de autos truchos por parte de la Cancillería Argentina. Bueno, dice así: cambian retenciones para contener precios y recaudar. Que más o menos el mismo argumento. Claro, ahora uno no se explica cómo el maíz o la soja pueden influir sobre la mesa de los argentinos directamente. No, mira, los pocos datos primarios que uno tiene de la reunión de ayer de la mesa de enlace con el gobierno, parece, yo no creo demasiado, pero parece que han comprendido que el productor agropecuario no es el formador de precios, no es quien forma, es quien toma precios. Cuando una persona va a vender una tonelada de soja, maíz, trigo, lo que fuera, le pagan lo que el mercado dice que hay que pagar, no es lo que él propone que cobrar. El mercado es el que le impone. Cuando alguien va a vender una vaca al frigorífico, le dice cuánto le va a pagar el frigorífico al dueño de la vaca. Entonces no es quien pone los precios, sí es quien puede decidir cuando un precio sube o baja. Si un productor dejara de producir, va a haber escasez de alimento y van a aumentar el precio de los alimentos. Y si hubiera alimento suficiente, y esto nos pasa en la verdulería toda esta mañana, si queremos ir, veamos cuánto cuesta un kilo de zapallito, de naranja, de lo que fuera. Sí. Y es porque hay mucho o poco de eso que se está ofreciendo. Y eso es lo que puede llegar a ser un productor. Además ha quedado claro que en un kilo de pan, la incidencia del trigo no alcanza el 15%. Es decir, cuando uno paga 100 pesos un kilo de pan, el trigo que tiene para hacer ese kilo de pan es más o menos el 15%. Es decir, son 15 pesos. El resto son impuestos, 30 o 40% de impuestos nacionales, provinciales y municipales, y el resto es la cadena, el comercio, el panadero, el sueldo, la energía y demás. Quiere decir que cuando uno va a comprar pan y paga 100 pesos el kilo de pan, le está pagando 40 mangos el gobierno. Es el gobierno que se lleva eso, no es el chacarero, que tiene una parte minoritaria en eso. Eso es lo que ahora parece que está empezando a quedar claro porque se están sacando los números. En lo de la carne es abismal. Miguel, vamos a un pequeño intervalo. Sí, cómo no. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en Copa Nueva,
qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantar.